Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. En el Parlamento, ustedes saben, se lo hemos comentado, está la discusión sobre la posibilidad de crear una figura de un comisionado parlamentario para infancias y adolescencias, inspirado en el rol ya existente del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. La propuesta busca reforzar la defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el seguimiento sobre las políticas públicas que los afectan y también generar informes independientes que tengan respaldo institucional. La senadora Blanca Rodríguez, impulsora de esta iniciativa, plantea que Uruguay necesita una mirada más integral, con foco en la prevención, la protección y la participación. Un gusto tenerte con nosotros, Blanca, esta mañana. El gusto es mío, muchísimas gracias por recibirme. Me siento muy cómoda siempre que vengo a este lugar. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo estás de cómoda en el Parlamento? Bien, estoy bien descubriendo, aprendiendo mucho y con actitud de aprender. Y me siento muy cómoda. Desde este lugar, desde este trabajo que yo tenía y que tienen ustedes, uno está bastante cerca de los temas políticos, ¿verdad? Sí, claro. Y lo sigue desde hace tiempo. Y también fueron muchos años conociendo el derrotero de muchas de las figuras políticas que están hoy en el Parlamento. Entonces, conocer a las personas, conocer los temas, es un plus. Conocer el ambiente es otra cosa, desde allí adentro, es otra cosa. Yo me siento muy bien, estoy contenta, estoy feliz. Llegaste con expectativas altas en cuanto al aporte que se puede hacer para enaltecer, para elevar la discusión pública. Sin embargo, los últimos acontecimientos de estos días han marcado un perfil del Parlamento que es realmente bastante indeseable en el sentido más literal, ¿no? ¿Sentís cierta frustración cuando ves este tipo de eventos? No, vengo también de antes de la docencia, donde uno tiene que poder sobrellevar las dificultades, y muchas veces arrancar de situaciones que son complejas, ¿no? Realmente estoy absolutamente convencida de que ese no es el clima que tenemos que tener a nivel político. Estoy absolutamente convencida de que las figuras públicas que llegamos hasta allí con el apoyo de la gente, porque determinadas personas quisieron que estuviéramos allí en esto que yo veo como una oportunidad, nos deben ver también como figuras de alguna manera modélicas, entre comillas, es decir, no perfectas, pero figuras que buscan de alguna manera ser referentes en el marco de discusiones que son importantes. Entonces, realmente lo del otro día a mí me pareció lamentable y también pensé más de una vez, si esto pasa acá y si permitimos que esto pase acá, ¿cuánto más puede pasar para cualquier persona en la calle, en una institución educativa, en el ómnibus? De alguna manera uno habilita esas conductas en otros ámbitos si las avala. Y la verdad que no estoy dispuesta a avalarlas, no las avalé allí, no las avaló en ningún lugar. Perdón. No, está bien, dale. Bueno, te quería consultar por los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado que deciden retirarse de la coordinación interpartidaria por la decisión del Frente Amplio de que entre a comisión el análisis de si se le aplica o no el artículo 115 de la Constitución al senador Da Silva. ¿Estás de acuerdo con que se analice aplicarle este artículo a Da Silva? Sí, claro, estoy de acuerdo. Sí, soy una de las que firmé. Bueno, lo firmamos todos, toda la bancada. Y al revés, y que se analice aplicar este artículo al senador Viera. Tienen todo el derecho los senadores de plantearlo y la Comisión de Constitución de considerarlo. Tienen todo el derecho de hacerlo. No me parecen comparables las situaciones si es eso lo que se pretende, que porque se analiza la conducta de uno se analiza el otro. No me parece en absoluto comparable la conducta de uno con la conducta de otro. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no? Porque me parece que lo que llevó adelante el senador Da Silva es un discurso de odio que está condenado por la ley, es un delito. El Frente Amplio modificó el Código Penal más de una vez para que esto se instalara como un delito, para que esto se considerara un delito, y tuvo que hacer todo un trabajo a nivel parlamentario, tuvo que atender demandas de vastos sectores de la sociedad en ese sentido, porque hay gente que la pasa muy mal con esos discursos de odio, hay gente a la que le arruinan la vida con esos discursos de odio. No digo que este sea el caso, pero imaginemos esta situación en un adolescente o en una adolescente, ¿no? Entonces, por eso me parece que no es comparable una cosa a la otra. O sea, podemos atar lo que decías recién de
de que los senadores tienen que dar, digamos, el ejemplo a la sociedad para que permee y cortar de seco una expresión como la de Da Silva sería ejemplarizante. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y no lo pones en el mismo nivel que lo que le dijo bien. No lo pongo en el mismo nivel, más allá de que el senador Viera se disculpó por haber hecho esa consideración, pero no es lo mismo, pero entiendo que se puedan sentir molestos y que tienen derecho a presentar lo que presentaron. No me parecen comparables las situaciones. Si yo tuviera que juzgarlo, quiero decir, no me parecen comparables. Porque ahí tenés, una de las consecuencias que la que comentaba Caro es la bancada de blancos y colorados definen no participar más de esta coordinación interpartidaria. Que no es la primera, perdón Diego, Sí. no es la primera vez que pasa. No, ya sé, pero digo, es pasan. una de las consecuencias que tiene. Y una de las expresiones que se escucharon de parte de la oposición es se rompió la confianza. Es decir, nosotros acordamos ir hasta la sesión en donde ambos pidieron disculpas y ahí se terminaba el tema y sin embargo después se enteran de que la bancada del Frente vota por llevar a comisión el tema de Silva. ¿Tú crees que es de recibo ese cuestionamiento? O sea, ¿rompieron la confianza que teníamos? No me parece que haya que llevarlo hasta esos términos, ¿no? Me parece, yo no estuve en esa coordinación, participo de ella cuando estoy en el ejercicio de la vicepresidencia, no era el caso. Siempre esa coordinación en la interpartidaria será en un clima perfecto. Clima que hay de todas maneras, porque ya hemos vuelto a participar juntos en comisiones y el clima es normal como era antes. Con respecto a lo que tú me decís, en realidad yo creo que no sé qué hubo en esa conversación, pero estoy segura que no se cerró nunca la puerta a que el 115 fuera aplicado porque era algo que estaba en la conversación. Más allá de que tanto la oposición como nosotros sabemos que no están los 2/3 para tomar ninguna sanción que se pueda determinar, pero es una sesión que puede llegar a ser importante en términos también de lo discursivo, de lo que allí se plantee, de ver quién apoya qué y qué discursos argumentan qué. Eso me parece importante más allá de que no haya votos para las distintas posibilidades de sanción que manifiesta la ley. No me parece que sea una ruptura de confianza, el trato a posteriori no fue así. Hay gente allí que se conoce, no es mi caso, pero hay gente allí que se conoce personalmente desde hace muchísimos años, que conversan hace muchísimos años. Entonces, bueno, me parece que este es un gesto más bien de enojo, ¿no? Y ese enojo, Blanca, en un contexto de la votación de ley de presupuesto. Entonces, no es un enojo cualquiera. Coyunturalmente tiene un peso ese enojo y podría llegar a ser vinculante. ¿Cómo lo ves? No lo veo así. No sería enaltecedor de la política y de los políticos que se sancionara a la población o a sectores de la población no votando un presupuesto que el país lo necesita, ¿no? También es cierto que se juega mucho con eso de que en diputados el Frente Amplio no tiene la mayoría. Hasta ahora, las veces que la necesitó, conversando, convenciendo, logró esas mayorías. Tengo confianza en que eso va a ser de la misma manera. Varios legisladores que no son del Frente Amplio han dicho que no dejarían nunca al país sin presupuesto, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido esto es otra cosa. Estamos hablando de un tema mayor. Y además yo espero que en todo caso la ciudadanía esté muy atenta a todo lo que hacemos nosotros y a todo lo que pasa allí. Blanca, antes de cambiar de tema, quiero cerrar el tema de la interpelación que se terminó suspendiendo, ¿no? Y el senador Da Silva, en desayunos informales al día siguiente, decía: nadie se va de una interpelación si tiene razón. Al haber una cefalía institucional, aprovecharon la volada y suspendieron la sesión. Es la primera vez que suspende una sesión en una interpelación. ¿Crees que esta suspensión es una mala señal? También es una señal de, bueno, ¿se puede interpretar como una jugada política, como está diciendo el senador Da Silva? Pero yo te pregunto y le pregunto a la ciudadanía, ¿cómo seguís después de eso? Es decir, ¿cómo se sigue después de una ofensa como esa, después de los términos utilizados allí? ¿Se sienta cada uno en su banca y seguimos como si tal cosa? Si realmente era imposible continuar esa sesión con el clima que se había generado a raíz de estos intercambios, ¿no? Entonces, realmente no había chance de seguirla en ese momento. Yo estoy de acuerdo con que la decisión fue la adecuada. Pero ha habido peleas muy fuertes. Nunca se había dicho eso en el Parlamento. No Delito de odio un en el Parlamento. Delito de odio en el Parlamento no se había cometido nunca. Perdón que te interrumpí. De todas maneras, también es bueno señalar que eso fue
de alguna manera coronar una jornada que había tenido varias instancias que mucha gente las vivió como ofensivas, ¿no? Relativas al presidente Mujica, relativas al ministro que estaba allí presente, relativas al propio senador Nicolás Viera, que es permanente el bullying que le hace Da Silva. Entonces, creo que eso fue, también hubo como un creyendo y una acumulación de cosas que terminó con ese discurso que yo creo que es lamentable, ¿no? Bueno, yo te propongo salir un poco ya de eso y de hablar de un tema que es una discusión global desde hace unos 10 años, pero que llega a Uruguay y que está en plena espuma, y es la posibilidad de grabar con el 1% a ese porcentaje más rico que tiene Uruguay a los efectos de aplicarlo en políticas sociales, que es un tema que te importa. Sabemos la posición de muchos legisladores. ¿Qué opinas sobre el tema? Bueno, creo que es un tema, como tú decís, que está en discusión en el mundo. Creo que es una discusión interesante porque hay gente muy formada de la academia dando esa discusión a nivel internacional y también en nuestro país, gente muy formada académicamente en nuestro país y en el exterior. Por lo tanto, a mí me parece que es una discusión que hay que escuchar, que tenemos que dar. No me parece que una fuerza política de izquierda deba privarse de dar una discusión que habla de redistribución o que habla de trabajar en pro de la desigualdad. Esta discusión como otras, o sea, hay otras teorías, ¿no? La del que es el crecimiento, el que va a proponer un mejoramiento de la desigualdad y un mejoramiento de la redistribución. Yo creo que no nos tenemos que negar, yo no me niego a dar esa discusión, no me niego a escuchar, no me niego a leer todo lo que estoy leyendo, todavía no tenemos como una propuesta formal, pero me parece esa discusión como otras atendible. No, conceptualmente no estarías en desacuerdo en grabar a los más ricos. No, digamos que no estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Quiero tener toda la información, quiero dar esa discusión y no me parece que debamos negarnos a dar esa discusión. Todo indica de todas maneras que esto está por el lado del equipo económico de gobierno y del presidente de la República cerrado, ¿no? Para este momento y para esta etapa, todo indica que esa posibilidad y esa chance no existe. Y yo no estoy diciendo que tenga que existir, estoy diciendo que sí lo tenemos que discutir. Ahí va, o sea, vamos lentamente rodeando el tema de la infancia y de la adolescencia y la posibilidad de crear un comisionado, pero justamente lo que orienta a este gobierno sobre todo es atacar la pobreza infantil, ¿no? Y para eso necesita recursos, más allá de las herramientas, que todavía no sabemos cuáles van a ser las herramientas concretas que se van a aplicar para atacar con intensidad este tema. Pero se necesitan recursos, y los recursos por ahora estamos viendo que podrían venir por el lado de el gravamen a las inversiones de rentas en el exterior, por el impuesto mínimo global, eventualmente que se aplicaría. Que lo cobraríamos recién en el 2027. 2027, sí, claro. Exactamente. O sea, a eso quiero llegar, ¿no? Y ahora apareció también, por ejemplo, el impuesto a las franquicias. Parece que el gobierno está tratando de todos lados de rascar un poquito para sacar dinero porque no hay plata. Esa es lo que se entiende. ¿Tú crees que el presupuesto que se va a presentar va a ser ejecutable en función de los compromisos que tuvo el gobierno en campaña, dada la escasez de recursos que hay? Escasez de recursos está clarísimo que hay. Había una propuesta y una idea de distribución de los gastos, de los costos y de las inversiones, desconociendo aún que había una deuda de $1.000 millones, que es la deuda con la que nos encontramos, y eso claramente impacta en la planificación previa que el equipo económico y que el gobierno podía tener, porque son $1.000 millones que hay que pagar y que no sabíamos, ¿no? Entonces, eso obviamente genera un impacto en la planificación. De todas maneras, hay un compromiso del presidente de la República, hay un compromiso del equipo económico de atender la pobreza infantil. Hay un compromiso planteado incluso allá en Colonia, en el Real de San Carlos, en relación... A ver, la pobreza infantil se ataca con transferencias sin duda, pero no solo, porque nadie vive de las transferencias, ¿verdad? Entonces hay un planteo de duplicar algunas transferencias, como la tarjeta TUS, por ejemplo, pero hay otras aristas que tenemos que atacar y que en ese planteo del presidente de la República y del equipo económico se atacarían. Por ejemplo, el aumento de las escuelas de doble horario en zonas vulnerables. Eso ataca claramente un problema, que los niños permanezcan en la escuela 8 horas, teniendo alimentación, merienda, etcétera, es muy importante y va en la línea de proteger a la infancia. Duplicar eso. Generar distintas instancias de cuidados para que haya un sistema universal de cuidado infantil que no lo tenemos en este momento. En este momento lo que tenemos es que los niños de 0 a 3 años, de los deciles más altos, son los que pueden ir en general
a jardines de infantes que son privados, etc. La oferta que tenemos a nivel público es escasa. Entonces, también allí eso que entra de lo que podríamos llamar cuidados es muy importante para estas familias, porque implicaría también que puede haber una posibilidad de que las mujeres salgan a trabajar si se genera una instancia de cuidados. También allí hay un planteo, incluso ahora se estaba discutiendo si se separa discapacidad y cuidados, que en el gobierno anterior se juntaron las dos direcciones, ¿no? También allí hay un tema administrativo, pero el tema cuidados va en esa línea. El tema crece desde el pie, esta instancia de la construcción, del mejoramiento de viviendas que ya están construidas y de pronto es una familia que tiene algunas piezas que más o menos están, pero no tiene un baño, bueno, se le hace el baño, no tiene la cocina. El crece desde el pie es otra línea que enfoca en este tema de pobreza infantil, niños pobres en familias pobres. Y en estos aspectos hay un compromiso del gobierno. Estamos hablando de que por allí, de acuerdo a lo que me dicen integrantes del equipo económico con los que conversé varias veces de este tema, porque yo soy la gota que orada la piedra con el tema de la infancia, ¿no? Estamos hablando de que para allí habría que dedicar medio punto del producto, ¿no? Estamos hablando de 400 millones de dólares. Ese compromiso está asumido y ese compromiso lo tenemos que atender. Va a estar la plata. Sabés que yo escuchaba la entrevista que te hizo nuestro querido Wilmar en TV Ciudad y planteabas que no es que en Uruguay se esté gastando poco, sino que se está gastando mal. Recién identificabas algunos puntos, pero ¿qué debiera de dejarse hacer o cuáles son los principales puntos que encontraste o que se detectan en este gobierno de que se está gastando mal aún? Esa es muy buena la pregunta. UNICEF lo dice claramente, que el gasto es poco y tarde, ¿no? Entonces, hay un documento de UNICEF de hace meses que se llama Demasiado poco, demasiado tarde, pero en realidad es más tarde que poco. Si nosotros nos comparamos con otros países de la OCDE, de hecho Uruguay integra un grupo de los 40 países de ingresos medios y altos, estamos en el lugar 38 en la inversión en pobreza infantil. Eso quiere decir que no estamos tan horrible. El problema es en qué momento de la vida de estos niños nosotros colocamos el dinero. Todo indica que hay que colocarlo en la primera infancia. Todo indica que de 0 a 6 años, que es donde está concentrada la pobreza infantil, ¿no? El 32, que es el doble, prácticamente el doble de la pobreza del resto de la población, está colocada allí. Allí, entonces, que es donde, según los neurocientíficos, se determina todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida del niño, es donde hay que apostar buena parte del dinero. Y nosotros en primera infancia estamos dedicando muy poco dinero. Ese dinero invertido allí probablemente nos evite dinero invertido después en seguridad, en sistemas de institucionalización, que son carísimos y malos, y ni que hablar también después en la institucionalización peor, que es la del encarcelamiento. Si uno piensa, por ejemplo, que esta historia, este devenir, se da siempre, 1 de cada 4 personas que están en situación de calle, según el último censo de calle, estuvo en el INAU, 1 de cada 4, ¿no? Si nosotros pensamos que por año egresan entre 300 y 400 jóvenes con 18 años del INAU y solo tenemos proyectos de acompañamiento, porque a ver, ¿quién pone a su hijo de 18 años en la calle, no? Es decir, arreglate como puedas. De esos 300, solo 100 tienen en Montevideo proyectos de acompañamiento, que pueden ser hasta los 21, si están estudiando una carrera para que la terminen un poquito más. Pero pensemos que nosotros tenemos que cortar de alguna manera esta relación que hay en estas historias rotas, porque estos niños están rotos de abandono, de soledad, de falta de apego. ¿Cuándo se construye el apego? Los primeros años de vida, los primeros meses de vida, el mimo, la caricia, el canto, la lectura, todo eso que acompaña el nacimiento de cualquier hijo, estos niños no lo han tenido. Nosotros tenemos en este momento un poquito menos de 8.000 niños vinculados con INAU, más de 3.300 en hogares de 24 horas. Si nosotros pensamos un bebé de 0 a 3 en hogares de 24 horas en Uruguay, ¿puede ser posible? Entonces, realmente toda esa situación me parece que no la estamos viendo. No estamos viendo cuánto repercute en nuestra seguridad, si queremos tener una mirada egoísta, cuánto repercute en nuestra seguridad cuidar la infancia y cuánto repercute en la economía nacional cuidar la infancia, porque cada niño institucionalizado nos sale alrededor de 10 veces más que un niño recibiendo transferencias. Cada niño en el INAU sale $1.000.
Y teniendo Por mes. en cuenta eso, ¿no? Porque el INAU justamente alberga a los niños más vulnerables, o sea, si hablamos de que los niños son vulnerables y además están en el INAU, son los que no tienen nada, absolutamente nada, era lo que decías. Estuviste reunida con Claudia Romero, presidenta del INAU, hace unos días, esta semana, y también hubo una reunión de Odone con el MPP para hablar sobre los lineamientos del presupuesto. ¿Está atado, digamos, el presupuesto para el INAU y para resolver esa primera urgencia con estos niños más vulnerables? Bueno, yo no lo sé. Sé que la presidenta del INAU está peleando arduamente para obtener los dineros que necesita, que son muchas, porque ahí hay un tema edilicio impresionante. Ahí hay un tema de generar un nuevo modelo de atención y cuidado, que puede implicar que a partir del nacimiento de los niños empecemos a pensar en una estructura que no necesariamente lo lleve a un hogar de 24 horas. Y todo eso implica dinero, todo lo que tiene que ver con la preparación de funcionarios, con tomar funcionarios con preparación específica para trabajar con los niños y con los adolescentes. En algunos lugares los hogares de adolescentes son cárceles, no son hogares. Y yo no estoy hablando de los adolescentes infractores, estoy hablando de adolescentes que están ahí porque nadie los adoptó, porque después que cumplen 6, 7 años ellos ya saben que están condenados a quedarse ahí. Estamos hablando de adolescentes que han tenido una vida muy dura. Bueno, prácticamente la idea es de cárcel, ¿no? De reja, de postigos soldados, de alambres en los techos, cuando en realidad estamos hablando de muchos adolescentes que están yendo al liceo, que no tienen por qué vivir en esa sensación de... Como si estuvieran presos. ¿no? Que tienen que poder invitar a un compañero a estudiar, porque es su hogar, es su casa. Entonces, ese concepto que es muy importante, la presidenta está trabajando arduamente, me parece una mujer de una gran sensibilidad, la doctora Romero, lo mismo el vicepresidente Mauricio Fuentes, para cambiar ese chip, pero va a llevar tiempo. Yo no sé si el presupuesto para el INAU está atado. Yo tampoco estuve en la reunión del MPP porque es la dirección del MPP la que se reunió con Odone, pero yo también estoy pensando en un comisionado parlamentario que esté allí controlando, inspeccionando, denunciando, acompañando, pero también los que no están institucionalizados. Porque según el CIPIAB nosotros tenemos una sociedad muy maltratadora de los niños. El año pasado 8.500 denuncias que se enteran, o sea, que denuncian, muchos no llegan allí. Y este año hay 1.445 casos nuevos en el primer semestre de maltrato de niños, niñas y adolescentes. ¿Y Entonces, cómo llega un comisionado parlamentario para la infancia y adolescencia al mundo privado? A atravesar las puertas de los hogares. primero, denuncias, ¿no? Esperamos que la gente se vuelva más proactiva en la denuncia, teniendo claro a dónde tiene que ir, con quién tiene que hablar y qué es lo que tiene que decir. De todas maneras, digo, el año pasado hubo 12.000 llamadas en la línea azul del INAU, ¿no? O sea, la gente está llamando, pero el tema es que no hay capacidad de atención de eso. Atendiendo las denuncias, que pueden ser directamente de quien está implicado y que pueden ser de personas del entorno. Tengamos en cuenta que cuando la presidenta del INAU ahora intervino en el hogar del bebé, la denuncia era del año 2021 y no se había atendido, ¿no? O sea, la gente de alguna manera hace llegar las cosas, ¿no? Y aquí tenemos una persona, estamos pensando en una persona que le llega la denuncia e inmediatamente se hace con el caso, e inmediatamente empieza a seguirlo. E inmediatamente, si es necesario, hace la denuncia a fiscalía o hace la denuncia penal. Estamos pensando en alguien que esté enfocado exclusivamente en eso, vinculado con los centros educativos, vinculando con los hospitales pediátricos. Por ejemplo, el doctor Jaqueto, el director del Pereira Rosell, nos dice que entre el 30 y el 40% de los niños que están internados están de alta, pero no tienen a dónde ir. O sea, no hay espacio en los hogares de 24 horas, o la justicia no definió o está buscando una familia biológica, porque lo que se intenta siempre, de todas las maneras posibles, es encontrar un familiar, aunque no sea directo, que pueda hacerse cargo para revincularlo en la familia, etcétera, pero están allí, ¿no? Y lo mismo pasa con los adolescentes que tienen problemas de salud mental. Un 10% de los adolescentes del INAU está en clínicas psiquiátricas, el costo ahí se dispara terriblemente. ¿Y quién está haciendo el seguimiento, ¿no? de esos niños que también un 40% tienen el alta y siguen allí? ¿Quién está haciendo el seguimiento de cuál es el tratamiento, de si realmente hay una mejoría, si es un niño que puede ser revinculado, si va a estar eternamente internado? O sea, lo que nos dice la presidenta del INAU es que a ella le falta el caso a caso,
nosotros queremos que este hombre esté en el caso a caso, en el INAU y a nivel privado tejiendo redes con las instituciones en las cuales están los niños. Por ejemplo, las maestras son figuras claves en esto, ¿no? Las maestras comunitarias, ni que hablar, que ahora el proyecto se está relanzando nuevamente con más maestros y más gente. Pero los maestros son claves, tener una línea directa con esta persona para estar haciendo llegar la denuncia, la sospecha de que allí pasa algo. A nosotros nos parece que es importante. Estudiamos experiencias internacionales en ese sentido, ¿no? O sea, no estamos inventando nada. Más allá de que es algo que recomienda la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Comité y la propia UNICEF, miramos un poco el mundo. Sobre todo teniendo en cuenta que en Uruguay no hay otra cosa que en muchos países de América Latina existe, que es la Defensoría de los Menores, Defensoría de Infancia. Nosotros tenemos una Defensoría pública para todos, tapada de trabajo. Entonces, cuando le toca atender el caso de un niño, que para que un niño se anime a denunciar o para que un niño vaya a dar con un abogado, imagínense el proceso que ha vivido, tiene que generar un clima de confianza para que ese niño se sienta seguro, para que hable, para que cuente, cuando muchas veces va a hablar de personas que son referentes, familiares, adultos, y no tienen el tiempo de hacerlo, porque llegan y se enteran allí de la situación. Me lo dijeron las propias fiscales, ¿no? No tienen el tiempo de generar ese espacio con el niño. Entonces, no tenemos Defensoría del Menor. El Poder Judicial planteó que querría generarla en este presupuesto. No sé si la van a poder generar, no la tenemos y todo indica que no la vamos a tener. Y entonces esta figura también es una figura clave para la defensa de los derechos de los niños. Se entiende perfectamente el punto que estás planteando. Ahora, los cuatro que estamos sentados en esta mesa escuchamos al comisionado para las cárceles durante décadas barrer arena en la playa, básicamente. Con un discurso de denuncia, de aporte, de entrega absoluta, pero solo. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos garantizar que esta persona que ocuparía el lugar clave que acabas de definir pueda abordar una mega causa, digamos? Porque acá el tema de la infancia no son solo casos individuales, ¿no? Hay una mega causa también de violación a derechos de los niños. Sin duda. Entonces, ¿cómo pensás que esta persona, más allá de este nuevo Petit o quien sea, puede garantizar que haya cambios significativos en la práctica? Bueno, digamos que no va a poder hacer nada mágico, ¿no? Pero yo creo que Petit ha generado algo muy importante. Por un lado, sabemos que hay 17.000 presos en condiciones de hacinamiento con diversas patologías y que salen en las peores condiciones porque nos lo cuenta Petit. Antes teníamos una situación que suponíamos, volviendo al pensamiento mágico, que tiene mucha gente que no le importan los presos, los encierran ahí y se termina el problema, ¿no? Petit nos ha puesto una y otra vez de frente a una situación que no podemos decir que la desconozcamos, que si no generamos soluciones es porque no pudimos claramente, pero supongo que permanentemente se están buscando, porque de alguna manera lo que genera esta figura es la propuesta de caminos de solución para estos temas, ¿no? Son alternativas. No termina con la pobreza infantil, pero genera posibilidades de atender esa situación con propuestas, con denuncias de las que no tenemos idea, ¿no? Si uno piensa denuncias de violencia sexual, 7 de cada 10 son niños, ¿no? Entonces, también hay allí una situación que no conocemos y que tenemos que conocer mejor. Entonces, yo creo que además son poblaciones distintas, ¿no? O sea, estamos hablando de poblaciones absolutamente diferentes. Y creo que de verdad la búsqueda de soluciones es de la mano de este tipo de institucionalidad. ¿Crees que en este quinquenio se va a poder dar un cambio significativo en cuanto al tratamiento de la infancia? Y voy al caso de vuelta concreto del INAU. Vos decías, bueno, hay que hacer una reestructura importante. Silvia Nane, que trató el tema, fue la que interpeló en la administración anterior, decía, hay que tirarlo abajo y repensarlo de vuelta. ¿Hay margen para lograr eso en 5 años? El tema es que hay que hacer transiciones, porque mientras tanto hay que atender a los que están. Pero Silvia Nane, en su interpelación, desnudó una situación que desde eso, para mí fue muy fuerte escucharla. De hecho, este tema lo he trabajado en consulta con ella y con Inés Cortés, que también está en estos temas, la diputada Cortés. En realidad, Silvia Nane desnudó una situación que mucha gente no tenía idea, ¿no? Las fugas, la explotación sexual, eso de que estén esperando en algunos hogares en la puerta para esa explotación sexual, el tema de las adicciones. Realmente ella, cómo se manejan las salidas no acordadas, ella abrió una puerta impresionante en ese sentido.
Yo creo que hay un compromiso y yo creo que hay, más que un compromiso, hay una conciencia fuerte de que se nos va el futuro ahí, de que está nuestra suerte atada a lo que pase con la infancia en materia de violencia, en materia de seguridad, en materia de construcción de un clima social diferente, que tenemos que mejorar necesariamente sin mirar para el costado y sin miedo. ¿Vas a agarrar la bandera del voto en el exterior de los uruguayos? Sí, estoy convencida que es un derecho que no se pierde nunca. Ahí tenés una, digo, se está proponiendo ahora el voto consular, que es diferente al epistolar, que es lo que se plebiscitó en el año 2009. La pregunta es, ¿cuándo caduca el pronunciamiento popular? Es decir, los uruguayos laudaron ese tema en el 2009. ¿Cuándo crees que, digamos, hay que renovar, digamos, la consulta? Yo creo que la gente puede tener posición frente a este tema que puede ir variando en la medida que va conociendo más información. Tenemos que hablar mucho más de esto, tenemos que informar mucho más de lo que significan estos derechos, porque no hay más derechos que otros, ¿no? No hay mejores derechos que otros derechos, y este es un derecho que no se debe perder. Además hay una conducta muy incoherente, ¿no? Tenemos gente que vota en otros países. Yo voto en España, por ejemplo, soy ciudadana. Gente que vota en España, gente que vota en Italia. Gente que en nuestro país genera las mejores condiciones para que, por ejemplo, voten gente que vive acá y que quiere votar en las elecciones en Venezuela, que quiere votar. Bueno, pero resulta que después no quiere que los uruguayos que están en el exterior voten. Realmente a mí me parece que esa es muy cruel. Es muy cruel como país. Somos de los pocos en el mundo que no tenemos el voto de nuestros compatriotas en el exterior, ¿no? No somos crueles los uruguayos, pues perdón, Gaby, pero pues, los uruguayos definieron en el 2009 era el voto epistolar, que incluso es más abarcativo que el consular, ¿no? Eso es otra discusión. Y sin embargo, sea por los motivos que sea, porque capaz que quedó filtrada una elección nacional, los uruguayos definieron que los uruguayos que viven afuera no voten en nuestro país. Conversaría de nuevo. Yo no abandonaría nunca la posibilidad de conversar con la gente e intentar razonar a propósito y convencerla a propósito de este derecho del que no está eximido nadie, porque nadie sabe si en algún momento no se va a tener que ir por las razones que sean, o sus hijos no se van a tener que ir. Realmente a mí me parece, lo que dije, me parece muy cruel con los uruguayos que están en el exterior, así que sí, es una bandera que pienso tomar, que estoy con gente que está muy comprometida con ese tema también, y que además yo lo vivo, o sea, no puedo tener un doble discurso. Yo voto en España. Debatamos sobre eso entonces. Debatamos Gracias, sobre eso Blanca. como sobre tantos temas. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Blanca, un gusto A realmente ustedes. tenerte esta mañana. A ustedes. Nos vamos a una breve pausa y continuamos haciendo 5 sentidos por la televisión pública.